Buenas tardes, estamos por empezar el Shiur, capítulo 31 del Tanya. Estudiamos en el capítulo anterior sobre el tema de ser Shval Ruach, de ser más que humilde, sentirse inferior a los demás, y esa es una forma de romper las barreras que uno mismo tiene por su ego, por su Yetzer Hara, y permitir que la luz de su Neshama, de su alma divina, lo permee. Y ahora analiza un problema que puede surgir. Y es, si una persona llega al punto de sentir de que es insignificante y que cualquier persona es mejor que él, ¿no? Porque aún si se encuentra con alguien que es inferior a él en estudio o inteligencia, eso mismo le coloca a la otra persona en una situación de ventaja, porque entonces no es tan responsable por sus errores como uno que sabe tanto como uno. Entonces uno puede llegar a sentirse totalmente desinflado, totalmente aplastado, y eso puede atentar contra su autoestima. Y eso puede tener consecuencias negativas, y eso es lo que vamos a analizar hoy. Vihine, afim kshiarich harbe, aún si va a extenderse mucho, hamik binyanim hanal, para profundizarse en los temas anteriormente elaborados, en los capítulos anteriores, que sha'av v'shtayim, por 1 hora o 2, vihiyot b'michat ruach, para estar con un espíritu bajo, desinflado, Belev Nishbar, y con un corazón contrito, digamos, quebrantado. Y si va a pensar así un rato largo, eso puede llevar, eso le puede llevar a una gran depresión, ¿no? Entonces, aún si, como consecuencia de pensar un periodo prolongado en estos pensamientos de autodesvaloración, digamos, puede llevar a la depresión, lo yahush, que eso no le importe, que eso no le perturbe. Porque si dijimos en capítulo 26 de la importancia de tener alegría, que la alegría es lo que produce la agilidad, que es una característica imprescindible para poder combatir al contrincante. Entonces, eso va a llevar a la gran depresión de que no le importe. Y aunque la tzvut, la depresión, eso deriva de klipat noga, de la cáscara, eso no es un atributo positivo, no es un atributo que conduce a una conexión con Dios. Al contrario, es una klipa, es un aislante, es algo que no permite que uno se conecte con Dios. Y no proviene del lado de la santidad. La depresión no es una característica que proviene del lado positivo. Porque referente al lado de la Kedusha, de la santidad, está escrito Oz vechedva bimkomo, de que la fuerza y la alegría están en el lugar de él. Eso es en Crónicas 1, capítulo 16, versículo 27. Entonces, en todo lo que tiene que ver con la santidad, dice Chedva. Chedva es alegría. Y la presencia divina mora solamente cuando uno tiene alegría. Y lo mismo se requiere para estudiar Torah, se necesita que uno esté con alegría. Entonces vemos de que la depresión es lo contrario, que no viene del lado positivo. ¿Y por qué decimos de que no importa si uno piensa un largo rato sobre sus deficiencias para abatir su ego, y eso, si eso le provoca en él una depresión, ¿por qué no hay que preocuparse? Ella, lo que va a hacer acá es distinguir a distintos tipos de tristeza. Si la tristeza viene a raíz de cuestiones espirituales,
Sí, o sea, uno es triste porque por una toma de conciencia de su fracaso en cuestiones espirituales. Hey, מבחינת טוב שבנוגה. Eso viene del bien que está en Klipat Noga. Como hablamos al principio de la Tanya, que hay distintos niveles de Klipa. Klipa viene a ser cáscaras, un término cabalístico que se refiere a todo lo que oculta la presencia de Dios. Y hay distintos tipos de cáscaras. Hay lo que se llama las tres cáscaras impuras, que son cáscaras opacas, que opacan totalmente la presencia de Dios. Después hay lo que se llama Klipat Noga, la cáscara translúcida, o sea, de que es una mezcla de ocultar y revelar, o sea, tiene el potencial de transformarse en algo positivo, en algo sagrado. Entonces, dice acá de que la tristeza que viene por la preocupación por la situación espiritual en la que uno está, eso viene de Klipat Noga, eso viene del lado positivo de esa cáscara translúcida. ולכן כתב הריזל, por eso la Rizal escribió, שאפילו דאגת הבנות אינה ראויה, que inclusive la preocupación por los pecados no es algo apropiado, que en bishat havidui, solamente cuando uno hace la confesión, velo bishat atfilah vetamut Torah, y no cuando uno hace tfilah o estudia Torah, שצריך להיות בשמחה, que tiene que ser realizados por medio de alegría, shemitzad hakdusha dafka, una alegría que proviene de la santidad de su alma divina. O sea, de que aquí lo que está señalando es de que la tristeza en el mejor caso es algo que no es del todo positivo, o sea, de que viene de la cáscara translúcida y por lo tanto no debe ser el motor de la tefilá y Torah. La tefilá y Torah debe ser motivado por alegría, no por tristeza, pero la tristeza sí tiene su lugar si uno la utiliza debidamente. Es como la comida. La comida es una necesidad que uno tiene, que cuando la utiliza para recibir a Dios, la transforma, la eleva a un nivel espiritual superior. Entonces, ahora volviendo al tema de que la tristeza por la preocupación, como consecuencia de la preocupación que uno tiene por su fracaso en sus cuestiones espirituales, que es algo positivo, el lado positivo de la cáscara translúcida. No obstante, rekahi hamida, no obstante, dice de que a la sitra achra, al lado negativo, hay que hablarle en su idioma, hay que subyugarlo de acuerdo a su propio sistema. Entonces, acá la idea es de combatir a las fuerzas negativas con algo negativo, con la tristeza. Que Maimer Razal, como dicen nuestros sabios, Minei ubei abo lishtebei narga, de que cómo se corta un bosque con un hacha, pero el mango del hacha proviene de una rama del árbol, o sea, se utiliza algo que proviene del propio árbol para talar el árbol, para cortar el árbol. Entonces, Mineu Beyaba Lish de Beinarga, o sea, de que del propio del bosque mismo, Mineu Beyaba, o sea, del bosque, es una expresión arameo, Lish de Beinarga, o sea, proviene el mango para el hacha, con lo cual se cortan los árboles, se talan los árboles del bosque. O Pegabel que él se encontró con uno de su propio estilo. O sea, de que la idea es de poder combatir al Yetzer Hara, hay que usar tácticas del mismo Yetzer Hara. Entonces, la tristeza es un arma que el Yetzer Hara, el lado negativo, usa para desinflar a la persona. Entonces, hay que usar esa tristeza para combatir al propio Yetzer Hara. Usar sus armas en contra de sí mismo.
Y eso es cuando uno utiliza la tristeza para arrepentirse de sus fracasos en cuanto a sus responsabilidades espirituales. Y referente a eso, dice en Proverbios capítulo 14, versículo 23, Bechol etzev yihye motar, de que en cada tristeza hay un beneficio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es de que la tristeza provoca un beneficio? El beneficio es asimcha haba'a achar ha'etzev k'dilkaman. El beneficio es la alegría que viene después de la tristeza, como se va a explicar más adelante. Pero en realidad, ein leiv nishbar, umrirut hanefesh rechukah me'or pnei Hashem v'tlabshuta b'sitra achra, nechram b'shem atzvut, kol lashon hakodesh. Ahora va a explicar algo impresionante. Y dice, hay una diferencia entre una tristeza constructiva, positiva, y una tristeza negativa, destructiva. No es lo mismo tener amargura que depresión. La depresión desmotiva a la persona. La amargura, la tristeza motiva a la persona. Eso es lo que vamos a ver acá. Ach bemet, en realidad, ein leiv nishbar, un corazón quebrantado, umirirut, y la amargura, umirirut hanefesh, la amargura del alma, al rechukah me'or pnei Hashem, a raíz de su distancia, de su alejamiento de la luz, de la cara divina, bitlapshuta bisitra achra, y su vestimento, y haberse investido besitra achra en el otro lado, digamos, en el lado de la clipa, en el lado de la impureza. Entonces, eso es lo que provoca a uno la tristeza, el hecho que se alejó de la luz divina y está metido dentro de la oscuridad de las clipot, y eso es lo que provoca tristeza. Eso no se llama nikraim b'shem atzvut klal b'lashon hakodesh. Eso no se llama tristeza, y eso no se llama atzvut en hebreo. Que atzvut hi shelibo mitumtam, porque atzvut es cuando su corazón está tapado que even como una piedra. Vein hayut belibo, y no tiene ninguna vitalidad en su corazón. Eso es, digamos, la depresión, atzvut. Aval merirut, pero la amargura, veleiv nishbar, y un corazón quebrantado, adarab, al contrario, hareyesh hayut belibo, tiene vitalidad en su corazón, lehitpael, para verse afectado, o lehitmarmer, y amargarse. Rak shehi hayut mibchinot gvurot kedoshot, esa es una vitalidad que viene de la energía de fuerza sagrada. La simcha mibchinat chasadim, la alegría viene de la fuerza de bondad, de chesed, que alev kalul mishteher, porque el corazón está compuesto de los dos poderes, la emoción de severidad y la emoción de bondad. Eso trae a la persona amargura y trae a la persona alegría, pero son dos energías vitales, son dos sensibilidades. Uno puede ser sensible a una amenaza y puede ser sensible ante una oportunidad. Es señal de sensibilidad. No es lo mismo una persona que se da por vencido y está triste, no porque percibe una situación negativa, sino porque no percibe nada. Está deprimido, no está en un estado de percibir. O sea, percibir dolor es una señal de sensibilidad, es una prueba de sensibilidad. Entonces, cuando una persona está amargada por su situación, eso no es algo negativo como la depresión. Al contrario, eso es una señal de sensibilidad. A veces uno tiene que activar la dimensión de la severidad sagrada, o sea, la sensibilidad, o sea, el juicio positivo que uno tiene,
כדי להמתיק הדינים, para poder endulzar los juicios, digamos, la dureza, sheim b'chinat nefesh ha'ba'amit v'yetzer hara, que eso es el alma animal y el instinto negativo, que shelet chas v'shalom al Adam, cuando domina, Dios nos libre a la persona, entonces ahí hace falta combatirlo con la severidad positiva, que en hadinim nimtakin ele b'shorsham, porque la severidad se puede endulzar solamente a través de su raíz. Quiere decir de que cuando el instinto negativo domina a la persona, la manera de neutralizarlo es a través de la severidad. Que eso es, digamos, ese mismo idioma, es usar la severidad en contra de la severidad en el sentido del dominio que el instinto negativo tiene sobre uno. Entonces la manera de combatirlo es a través de la severidad positiva, o sea, la crítica constructiva que uno tiene sobre sí mismo, que sirve para neutralizar la imposición del lado negativo. Por eso dijeron nuestros sabios, de que uno siempre tiene que provocar su lado positivo contra el lado negativo. O sea, ¿qué significa provocar al lado positivo? O sea, cada vez que ve en sí mismo que lo necesita. O sea, ¿por qué dice que uno siempre tiene que provocar el enojo contra su lado negativo? No significa que constantemente tiene que estar en un estado de enojo. Significa que siempre que es necesario, debe recurrir a ese método para contrarrestar el efecto de su lado negativo. עכשיו הכושר שאישה מיוחדת ולולה לכך רוב בני אדם, pero el momento apropiado para eso, para ese tipo de pensamientos y dinámica interna de la persona, entonces para la mayoría de la gente, cuando es el momento oportuno, es cuando de todas maneras está triste, memila de alma por cuestiones materiales, o kach beli shum siba, o sin ninguna razón específica, ni sin ninguna causa particular. Está triste, entonces ahí es un momento de utilizar esa tristeza para combatir la influencia que el lado negativo tiene contra uno. Azai hishata kosher, ahí es un momento oportuno, lahafech ha'etzef, para transformar la tristeza, liyot mimari de chush ben hanal, para ser de los que hacen, los contadores que hacen la contabilidad. Y de hecho, se explica acá, Marei de Hushbena no son los contadores, sino los dueños el dueño de la empresa que contrata al contador, o sea, porque al contador lo que le importa es que el número dé correcto, pero al dueño de la empresa le importa si el número final es rojo o negro. Entonces, cuando uno de todos modos está abatido y está medio triste, que utilice la oportunidad para pensar y reflexionar sobre sus fracasos espirituales, ahí cumplir con lo que dicen nuestros sabios, de provocar y enojarse consigo mismo, con su lado negativo. Y con esto se va a liberar de la tristeza que tiene por las cuestiones espirituales. Y después que se enoja con su Yetzer Hara, después va a llegar a la verdadera alegría. O sea, que tiene que pensar en lo siguiente, ¿no? Reflexionar lo siguiente, para consolarlo doblemente, o sea, después de estas palabras de verdad mencionadas anteriormente,
Leimor le libo, o sea, después de hacer el cálculo y reflexionar en cuanto a todos sus defectos, en cuanto a todos sus fracasos, en cuanto a su espiritualidad, después de todo eso, cuando se siente totalmente abatido, Leimor le libo, decir a sí mismo, Emetukein beli safek, es así, verdad, sin ninguna duda, Shani rachok meod mi Hashem, que yo estoy muy lejos de Dios, de Tachlit, o sea, absolutamente alejado, extremadamente alejado, umeshukat, umetuav, y que soy despreciable, aborrecible, etc. Achol zehu ani levadi, pero todo esto es cierto solamente en cuanto a mí, refiriéndose a Gufim Nefesh Hayunit Shebo, refiriéndose al cuerpo con su alma vital. Aval mikol makom, pero de todos modos, yesh bikirbi, tengo adentro mío, Chelek Hashem mamash, una parte de Dios mismo, sheyeshno afilo bekal shebekalim, que existe inclusive en la persona más indigno de los indignos, shehi nefesh elokit, que es el alma divina, im nitzot elokut mamash amelubashba, con una chispa divina misma, una parte de Dios que se viste en el alma divina, la hachayota, para vitalizarla. Rak shehi begalut, Rak shehi bibchinat galut, nada más de que esa chispa divina, esa alma divina, que se encuentra en el cuerpo y el alma vital, esa alma divina, que tiene una chispa divina que la vitaliza, se encuentra ahí, o sea, como si estuviera en exilio. Vim ken está ahí de rehén, vim ken adaraba. Entonces, al contrario, kol ma sheni betachlit harechuk me Hashem, cuanto más yo estoy alejado de Dios, vatiu veashikutz, y estoy despreciable y aborrecible, o sea, cuanto más lejos estoy y más denigrado estoy, entonces el alma divina que está dentro mío está en un exilio más grande. Y la lástima es muy grande. Sí, vamos a escuchar bien lo que pasa acá. O sea, si yo soy tan alejado y estoy tan despreciable, ¿qué pasa con el alma divina que está dentro mío? Está en un exilio más profundo que el exilio con el cual empezó dentro mío. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces voy a poner todo mi empeño, toda mi dedicación, para sacarla y elevarla de ese exilio, la shiva el Beit Avia Kineurea, para devolverla a la casa de su padre como cuando era joven. Es una expresión, ¿no? Antes que se vistió mi cuerpo. El alma estaba digamos, en el abrazo divino, y ahí vino y se vistió mi cuerpo. Pero antes estaba ahí abrazado por Dios, que estaba unido en la luz divina y estaba unido absolutamente. Y después se exilió dentro de mí. Ahora voy a hacer todo para liberarla. Entonces ahora también quiero lograr que se una y se incluya, se absorba y se una en Dios, que she'asim kol magamati betorah mitzvot, cuando voy a poner todo mi empeño en el estudio de Torah y cumplimiento de la mitzvot, para vestir en la Torah y mitzvot los 10 poderes del alma, como se explicó en el Tanya anteriormente, en capítulo 4. Entonces, cuando uno estudia Torah y cumple con las mitzvot, ahí logra que el alma divina encuentre su expresión y a través de eso se conecta con Hashem. O befrat de mitzvah tefilá, especialmente por medio de la mitzvah de tefilá, la plegaria litzok el Hashem batzarla migaluta bigufia mishukat, o sea, gritar a Dios
por la aflicción que está sufriendo en su exilio en mi cuerpo despreciable. Lehotzia mi masger, sacarla de su encarcelamiento, uldafka boid baraj, y unirse con Dios, bendito sea. Vezuhi bichinat tshuva o masim tovim. Y eso es lo que decimos el tema de Teshuvah, el retorno y masim tovim y buenas acciones. Shein masim tovim, que son las buenas acciones que uno hace, kdei lahashiv chelek Hashem lemekorav veshosha lekol almin. O sea, que son buenas acciones, acciones que sirven para devolver esa dimensión divina, esa alma divina, chispa divina que uno tiene, devolverla a la fuente y raíz de toda la creación. Voy a conectarlo con Hashem. Zot hiye avodato kol yamav b'simcha rabba. Y eso debería ser su servicio, su trabajo, toda su vida, con gran alegría. Hisimchat nefesh, que es la alegría del alma, betzeita mi haguf, cuando se libera, cuando sale del cuerpo hamituav, del cuerpo detestable, veshava al beit avia kinureh, y vuelve a la casa de su padre como cuando era joven. Beshat Torah Avodah, cuando uno estudia Torah y cumple mitzvot, con eso está liberando al alma de su estado de cautiverio. O que mamar Razal, como dijeron nuestros sabios, Liot Kol Yamav B'Teshuvah, que uno debería estar toda su vida en Teshuvah. Que estar toda la vida en Teshuvah no significa arrepentirse por pecado, sino Teshuvah significa volver. O sea, dedicar toda la vida a devolver la chispa divina, que es su alma, a su origen. Y no hay una alegría tan grande como cuando uno sale del exilio y del cautiverio. Que Mashal ben Amelech, como el ejemplo de un príncipe, Shaya Beshivya, que estaba en cautiverio, Betochen, Bebet Asurim, y está moliendo en la prisión. Umenuval biashpa, y está cubierto de suciedad, viyatzal chofshil beit aviv hamelech, y sale libremente, sale después de esta situación, vuelve libre a la casa de su padre el rey. Entonces no hay una alegría tan grande como esta. O sea, el alma que viene a ser como el príncipe, que bajó a este mundo físico y le obligan al alma a hacer todo lo que no le gusta hacer, ¿no? Entonces cuando hace una mitzvah, estudia Torah, hace tefilá, ahí el alma se está liberando de su cautiverio y volviendo a su conexión con su padre. Entonces eso es lo que debe ser cuando uno hace el cálculo de cuán mala es la situación. Eso debe motivarlo para que se dé cuenta cuán impresionantemente importante es que haga lo que pueda para que su neshama salga de ese cautiverio y se conecte con Hashem a través de la Torah y las mitzvot. Le tiene que provocar alegría. El otro día alguien me preguntó, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Digo, estoy tratando de mejorar el mundo. Dice, wow, qué difícil que es. Digo, no, de hecho es muy fácil. El mundo está tan mal que cualquier cosa que uno hace ya lo mejora. O sea, algo parecido es este concepto acá. O sea, si uno se hace la cuenta cuán denigrado es uno, eso le debe motivar para hacer todo lo posible para liberar su alma de esa situación, y entonces la alegría que eso produce es infinitamente superior a la alegría que hay cuando uno no estuvo en la cárcel, o si la cárcel no fue tan difícil. El Rebbe anterior, el Friedrich Rebbe, el suegro del Rebbe, estuvo en la cárcel soviética y escribió todos sus recuerdos de esa época, que es fascinante, lo escribe con lujo de detalles, todo lo que ocurrió ahí. Y después dijo en algún momento, si le pagaron todo el dinero del mundo, no estaría de acuerdo volver a tener esa experiencia. Pero a la misma vez, si le pagaron toda
la plata del mundo, no estaría dispuesto a regalar esa experiencia, o sea, de que esa experiencia la valoró, ¿no? Entonces, eso es el asunto, o sea, darnos cuenta que somos tan denigrados, eso no es una linda sensación, pero es a través de eso que el contraste de la liberación que sigue es algo que provoca una alegría que de otra manera uno no la tendría. Y a pesar que el cuerpo sigue abominable, despreciable, como Shekatuv Bezoar, como dice el Zohar, de Nikra Mishka de Chivia, que el cuerpo se llama, está denominado la piel de la serpiente. No sé que la serpiente se refiere al mal, que fue la serpiente lo que se impuso sobre Adán y Javá para que transgredan la voluntad de Dios comiendo del árbol del conocimiento. Y el cuerpo del judío proviene de la piel de la víbora, o sea, la parte externa superficial de la víbora. Pues a pesar de que el cuerpo de uno sigue estando en un estado despreciable, porque la esencia del alma animal de uno no se transformó en bien, para absorberse e incluirse en la santidad. Entonces uno puede decir, ¿para qué sirve? Está bien, o sea, de que mi alma hace las mitzvot, pues yo sigo en un estado despreciable. ¿Cómo se va a regocijar sabiendo que su cuerpo y su alma animal continúan en ese estado? Mikol Makom, no obstante, Tiaker Nafsho Beinav, de que su alma debería ser más preciada en sus ojos, Lismoach Besimchata Yoter Meaguf Anivze, o sea, para alegrarse por la liberación de su alma más que la tristeza que tiene por su cuerpo despreciable. No mezclar y no permitir que la tristeza por el cuerpo interfiera con la alegría del alma y por el alma. Entonces, cuando una persona hace ese cálculo en sí mismo, que es una mezcla de cuerpo y alma, no puede o sentirse deprimido por el estado en el cual su cuerpo se encuentra, o puede sentirse, puede regocijarse al pensar qué grande es lo que logra al liberar al alma de una cárcel tan repugnante. O sea, en otras palabras podemos pensar, o sea, imaginémonos una persona que es el guardia de una cárcel, donde se encuentra una persona inocente, una persona fina, finísima, está ahí en la cárcel. Entonces, cuando ese guardia logra liberar a la persona de la cárcel, ¿qué es lo que le afecta más? ¿El hecho que el otro se liberó o el hecho que él sigue estando ahí? Entonces es lo que dice acá, o sea, cuando tú logras a través de una mitzvah liberar y dar expresión y liberar a tu neshama, a tu alma divina, sí, puedes pensar de que no obstante tu instinto animal sigue siendo tan animal como antes, y eso te puede deprimir, pero lo que dice acá es que no debería deprimir, o sea, que debería ser más importante para ti que tu alma divina se libera que el hecho de que tu alma animal sigue estando tan animal como antes. Y ahora lo relaciona con un hecho en nuestra historia. Ese concepto, todo este concepto que acabamos de describir, eso es lo que en realidad
representa la salida de Egipto. Sheneemar va referente a la cual dice que Baraja Am, que el pueblo huyó. De Lejorá, a primera vista, Hutamua, a primera vista es asombroso. Lama Haitá Kazot, ¿por qué fue así? ¿Por qué tenían que huir? Viji'ilu Amrule Parole Shalcham Chavshi, si hubiesen dicho al faraón que lo dejara en libertad para siempre, lo hayam Mukhrach Shalcham, no estaría obligado a hacerle caso. O sea, ellos tenían que decir que van por unos días y después siguieron y tenían que como huir. ¿Por qué? Si le hubiesen dicho, déjanos ir, vamos a salir así de frente, no estaría obligado a mandarlos después de las plagas. No es de que se estaban huyendo del faraón, estaban huyendo de su propio faraón interior, de su propio alma animal, del mal que había penetrado a ellos mismos y que estaba con toda su fuerza en el ventrículo izquierdo. Que lo pascal a matan, porque ese veneno, esa intoxicación, digamos, ¿no? O esa impureza no cesó ad matan Torah hasta que recibieron la Torah. Entonces ellos mismos estaban en exilio, más bien el exilio estaba dentro de ellos. Sino de que ellos, no es que ellos querían salir, querían sacar a su alma de esa situación. Sacar a su alma divina del exilio, de la impureza, Hitumat Mitzrayim, o sea, representado por la impureza de Egipto, Udafka Boid Baraj, y unirse a Dios, y como está escrito, Hashem Uzi Umauzi, Dios es mi fortaleza y mi fuerte, Umenosi y mi refugio, Biyom Tzaran, al día de aflicción, Misgabi Umenosi, es mi torre alta y mi refugio, Vehu Manos Li, y él es mi escape, ¿sí? De la Gen Latid, por lo tanto, cuando en el futuro, cuando Dios va a eliminar el espíritu de impureza de la tierra activa, el frente ahí está escrito en Isaías 52:12, Ubemnusa lotelechon, que no van a ir deprisa, que olech lifnechem Hashem, porque Dios está caminando delante de ustedes. Entonces, eso es el asunto. La pregunta es si uno tiene el mal adentro suyo, del cual tiene que escaparse, ¿no? Cuando Mashiach va a venir, ahí ya no va a haber más la impureza en el mundo, y ahí uno va a salir del exilio tranquilamente. Pero todavía hoy, o sea, que tenemos el Yetzer Hara con toda su fuerza, es que uno tiene que huir de esa situación. להיות בחינת תשובה זו ביתר שאת ויתר אז מעומקא דליבה. להיות בחינת תשובה זו, y para que esta teshuva sea ביתר שאת ויתר אז, con más fuerza, מעומקא דליבה, la profundidad del corazón, וגם שמחת הנפש, y también la alegría del alma, תהיה בתוספת אורה ושמחה, con aún más luz y alegría, kasher yashiv libo dat utvuna, cuando uno se pone a reflexionar y conoce y comprende el nachamo me'etzono para consolarlo de su tristeza, viagono y de su angustia, leimor canal diciendo, como dijimos antes, heinemet, es cierto de que mi cuerpo es tan denigrante y tan despreciable. Ajani lo siti et atzmi, pero yo no creé a mí mismo.
Entonces, para que esta teshuvah sea más fuerte todavía y con más alegría todavía, entonces, cuando dice de que es verdad de que mi alma, mi cuerpo, mi alma animal y mi cuerpo son tan denigrantes y tan despreciables, pero yo no me creé a mí mismo. Lama asa Hashem kazot, ¿por qué hizo Dios así? Lohorit Helek Moroid Barach, para hacer descender una parte de su bendita luz. Hamemale Vesovev Kol Almin, que llena y abarca todos los mundos. V'kula Kamek Lo Hashiv, y todo frente a él es totalmente insignificante. V'hilbisho B'mishcha de Chivya, y la vistió en la piel de víbora, que es el cuerpo de uno. De tipas surja y una gota fétida. ¿Por qué hizo Dios eso? Tomar algo tan prístino y meterlo dentro de algo tan burdo. Einze no es ki imirida zu y es seguramente porque ese descenso tiene como objetivo un ascenso. Lahalot la Hashem kol nefsha chiyunita ba'amit, para elevar a Dios todo el alma vital, animal, Shemiklipat Noga, que viene de la cáscara translúcida, de Kol Levusheha y todas sus vestimentas, Heim Bechinat Machshava Dibur Maaseh Shela, que son los pensamientos, las palabras y la acción, Aidei Itlapshutan B'Maaseh Dibur Machshavet Torah, a través de vestirlos en la acción, las palabras y pensamiento de Torah. O sea, Dios puso ese alma tan elevado, tan impresionantemente espiritual y sagrado, dentro de un contenedor tan burdo, ¿para qué? Para que este descenso lleve a un ascenso mayor, cuando uno logra elevar a todo su alma animal a un plano superior, cuando da expresión a su alma divina, estudiando Torah, cumpliendo con la Torah y las mitzvot, o sea, en las tres vestimentas del pensamiento, el habla y la acción. Y como se va a explicar más adelante cómo funciona esa elevación. O sea, el alma divina antes de nacer está ahí, y este mundo traslúcido está acá. ¿Cómo se hace para elevar este mundo traslúcido, el mundo de Klipat Noga, a un nivel superior? Es cuando el alma divina se viste en el alma animal y obra por medio de esa alma para servir a Dios, y entonces eleva consigo a toda la creación, como se va a explicar más adelante en la Tanya, como esa es en realidad la razón de ser por la cual Dios creó el mundo, de elevar este mundo a un plano espiritual superior. Y si es así, Eifo, entonces, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Y eso va a ser todo mi objetivo durante toda mi vida. Para incluir ahí la kol bahen chayei ruchi benafshi, o sea, para expresar en el pensamiento, el habla, la acción del alma divina, toda mi vida, todo mi ruach, todo mi nefesh. O sea, nefesh es el carácter de uno, el ruach es las emociones de uno, chaya es, bueno, ya se refiere a la parte subconsciente del alma, pero la idea es de dedicar toda su vida a dar expresión a su alma divina a través de las vestimentas del pensamiento, la acción, o como Shekatuv, y como está escrito en Salmos 25:1, Elech Hashem nafshi esa, a ti, Dios, elevo mi alma, o sea, dahainu, quiere decir, kasher machshavti v'diburi, o sea, unir, conectar, ligar mi pensamiento y mi alma. ¿Cómo es que uno se eleva a Dios? Es a través de ligar los pensamientos de uno y las palabras de uno, el habla de uno, con los pensamientos y habla de Dios. Que son en realidad
las leyes, las halajot que tenemos delante nuestro, ¿no? Como se explica, porque las leyes de la Torah son el pensamiento y la palabra de Dios. Y al estudiarlas, la persona une sus propias facultades de pensamiento y palabra con sus paralelos divinos. Cuando uno estudia halajá, en la halajá está de dos facetas, está la palabra, está el contenido. El contenido es la voluntad de Hashem. La palabra es la expresión divina. Entonces, cuando uno estudia halajot, ahí está conectándose con el pensamiento y la palabra de Hashem. Y la acción de uno la une con las mitzvot. Cuando hace las mitzvot, entonces ahí une su acción con Dios. Por eso es la Torah se llama aquello que restaura el alma. Sobre esta ocupación en la Torah, las mitzvot, que trae alegría al alma, devolviéndola a su fuente, y que elimina la tristeza de su exilio en el cuerpo y el alma animal. O sea que a través de la Torah, como trae acá la nota en el Tanya de Cajota Argentina, de que por eso la Torah se llama algo que restaura el alma, o restaura el alma. Pirush limekora veshorsha, restaura donde, o sea, meshivat, que devuelve, de hecho, o sea, devuelve el alma a su fuente, su raíz, a través del estudio de la Torah. Y referente a eso dice en Salmos 19:9, Pekudei Hashem Yesharim Mesamchele, los mandamientos de Dios son justos, regocijan el corazón. Entonces, como termina acá, diciendo así, cuando la persona considere que su estudio de la Torah y su observancia de las mitzvot no solo eleven a su alma divina, sino también su alma animal, su teshuvah genera en profundidad y la alegría de su alma ganará en intensidad. Porque si bien la fuga del alma del exilio dentro del cuerpo, lo que se hablara antes, sería por sí misma suficiente causa de inmensa alegría, esto no obstante es atenuada por la tristeza por el bajo estado en que continúan su cuerpo y su alma animal. Pero cuando la persona tome conciencia de que la Torah y las mitzvot elevan también al cuerpo y al alma animal, su alegría será inmaculada. O sea, usando el ejemplo que usamos antes, de que si hay un guardia de una cárcel que ayuda a liberar al rehén y está contento que el rehén se escapó por más que él se queda en su lugar, es una alegría, pero una alegría templada por su tristeza, por su situación. Pero imaginemos la situación que cuando se libera al rehén, también lleva consigo al guardia. Entonces no solamente que él está contento por el hecho que el rehén se escapó, sino de que a través de eso él mismo se libera de su situación, ahí la alegría es completa. Entonces lo que estudiamos acá en el capítulo, para resumir, es de que si una persona hace todo cálculo para poder evaluar lo bajo que es su alma animal y su cuerpo, y eso hace de que sea penetrable, permeable por la luz de Hashem, por el alma divina. Pero pregunta, ¿qué pasa si uno a raíz de eso se deprime? Dice que no tiene por qué deprimirse, al contrario, de que aquí crea una tristeza que da lugar a una alegría enorme cuando uno se alegra por la oportunidad que tiene de liberar al alma divina de su encarcelamiento en el alma físico, y no solamente eso, sí que a través de que da expresión a su alma divina, con eso libera a su propio alma animal y a su propio cuerpo de su condición tan inferior. En el próximo capítulo 32, estudiaremos sobre uno de los fundamentos más centrales del judaísmo, que es el amor al prójimo, cómo uno llega a poder amar al prójimo como a sí mismo a raíz de las reflexiones que acabamos de elaborar en este capítulo y en los que anteceden.